Entre Laguneros. Conocernos para entendernos y valorarnos. Entre Laguneros. Acercarnos con respeto a ver eso que no siempre se ve. Entre Laguneros. Historias, anécdotas, gustos, posturas, desde lo más trascendente hasta lo más simple. Gran presenta Entre Laguneros. Javier Garza Ramos y Marcela Pámanes entrevistan. Bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El tiempo de Entre Laguneros ha llegado una vez más. Estamos muy contentos de que usted nos reciba, de que usted comparta con nosotros la alegría que tenemos de poder transmitir este programa y de poder tener a las figuras que hemos podido tener, conociéndolos, interiorizándonos, sabiendo más de sus vidas, de sus inquietudes y de sus motivaciones. Este programa de Entre Laguneros lo escucha usted a través de 880M, de 91.1 QFM, la estación que te escucha, y tenemos diferentes puntos de contacto. 7124-911, 7126-880, el Twitter es @entrelaguneros, el correo es entrelaguneros@gremradio.com.mx. Y aquí estamos como cada tarde de lunes, una servidora Marcela Pámanes y Javier Garza. Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes. Javier, antes de dar paso a nuestro invitado, déjame compartir con ustedes algunas llamadas. Claudia Bautista, felicidades por el programa, estuvo muy bueno con el periodista Miguel Ángel Ruelas. María Teresa Martínez Montelongo, felicidades por el programa. Propongo una vez más que se entreviste al ingeniero Gustavo Díaz de León. Ojalá su agenda de trabajo se lo permita. @Rey Villano dice, el mejor comentarista deportivo de La Laguna se llama Rafael Rosell. Excelente que lo hayan entrevistado en Entre Laguneros. Ojalá y un día escriba un libro con sus memorias y anécdotas. @Luis 10 dice, muy orgulloso de conocer personalmente a don Germán González Navarro. Es una persona muy fina por su sencillez y su actitud. Me quedaría escuchándolo toda una tarde, toda vez que se pudiera. Un saludo a don Germán. Andrés González, para don Germán González Navarro. 7 admiradores de corazón, lo adoramos. Es un gran hombre, un gran ejemplo y un gran ser humano, un gran padre, suegro y abuelo. Estaré eternamente en nuestros corazones. Su personalidad es genial, serio por fuera y alegre por dentro. Un gran ejemplo para mis hijos, que son sus nietos. Abrazos de oso para el queridísimo don Germán. Bueno, pues esto es lo que suscitan en las conversaciones que tenemos, y hoy estamos muy gustosos de recibir en el estudio a un gran personaje, un personaje que tiene que ver con el mundo de las artes, que tiene que ver con algunas imágenes que tenemos ya grabadas en la mente y en el corazón, como el famoso manto de la Virgen. Está con nosotros el arquitecto Rogelio Madero de la Peña, escultor, a quien le agradecemos que haya aceptado nuestra invitación. Gracias a ustedes por la Rogelio, invitación. bienvenido. Y empezamos, Javier. Y siempre empezamos por el principio, Rogelio. Platícanos cómo fue tu infancia. Mira, yo viví la primera parte de mi infancia en Parras, Coahuila. Por lo Madero. Por lo Madero. Qué rico, ¿no? En la casa grande, lo que es ahora el hotel ahí en San Lorenzo. Precioso, para mí fue algo inolvidable, ¿no? Después de ahí nos venimos a Torreón porque mi abuela materna era de aquí y jaló todo lo que pudo para... Bueno, había que cambiarnos porque no había escuelas superiores, no había secundarias ni nada que valiera la pena en Parras, entonces esa fue la principal razón por la que nos venimos para acá. ¿Y qué recuerdos tienes de Parras de tu infancia? Fantástico, formidable, pero pues yo crecí en un ambiente totalmente minúsculo, ¿no? Entonces llego yo aquí y no sabía jugar ni llevarme con los amigos, los muchachos de mi edad, entonces fue bastante difícil adaptarme, ¿no? Porque desde muy chico a mí me gustaba el arte, me gustaba la música clásica, me gustaba cosas que pues, los demás muchachos no les llamaban la atención, es más lo consideraban como que era un defecto, más que una... ¿Y eso fue parte de tu formación? ¿Lo recibiste de tu familia, el gusto por las artes? No, bueno, mi abuela, fíjate, mi abuela fue la que me apoyaba y me ayudaba mucho, pero a mis padres, a mi papá sobre todo, nunca le gustó la idea de que yo me dedicara al arte. Nunca pensó que podía ser una profesión aceptable o que pudiera yo vivir de esa profesión, de esa actividad. Entonces primero me empujaron a que estudiara arquitectura porque era lo más cerquita a lo que ellos entendían y ellos comprendían y yo sentía. Desgraciadamente arquitectura no fue lo que yo esperaba porque en el TEC de Monterrey no nos daban casi nada de arte y muy poco de diseño. Pero sin embargo aprendí mucho de cálculo estructural y cosas que en ese tiempo no me interesaban, pero que a lo largo de mi carrera me han servido muchísimo porque puedo hacer obras que otros artistas no pueden
logra. Y no se te caen las esculturas. Y no se me caen. Pero entonces quiere decir... Todavía no se me caen. Rogelio, quiere decir que tu gusto, tu vocación verdadera fue lo que Desde- impulsó sí. tu elección profesional. Así es, desde muy chico yo sabía que quería ser escultor. Pero de verdad, escultor. Curiosamente mi abuela, ella había aprendido a tallar la madera. Tenía herramientas y tenía todo, ¿no? Era toda una dama, así, popis, lo que tú quieras, pero en esas épocas las enseñaban a hacer manualidades y cosas de este tipo. Entonces, escondida, ella me regalaba las herramientas y pedazos de madera y ahí yo empezaba a hacer mis pininos. Entonces esculpías desde pequeño. Fueron Desde- la madera. desde muy ¿Qué chico. otros fueron tus primeros materiales? Pues plastilina, lo que podía, lodo, todo el mundo jugamos con barro. Nos encanta trabajar con lodo, barro, lo que sea, ¿no? Ujú. Pero pues ya realmente hacer escultura, hasta que me fui a Estados Unidos. Cuando terminé arquitectura, le dije a mi papá, bueno, pues yo ya cumplí contigo, con lo que tú querías, ahora es la mía. Pero aún así, ni entonces me apoyaron para que yo me fuera. Conseguí una beca y con una mano atrás y otra adelante me fui como pude a Estados Unidos. Afortunadamente conmigo siempre se portaron maravillosamente bien las personas en Estados Unidos. Me ayudaron en la escuela, me dieron trabajo allí mismo, aunque yo casi no hablaba nada de inglés, logré comunicar con ellos como pude y me apoyaron y después me apoyaron a desarrollar mi carrera como escultor. Generalmente pensamos en los escultores primero como pintores y luego como escultores, pero tú empiezas directamente con la escultura. En el TEC, pues hice algo de pintura y todo, porque se cargaban más a diseño, a dibujo, que a tridimensional, ¿no? Pero ya que llegué a Estados Unidos, es más, cuando llegué todavía a Estados Unidos, yo iba todavía con temor de que no la iba a poder hacer como escultor. Entonces, en un inicio me cargué yo a diseño de productos, porque le cogí un sabor al diseño, no tan solo de obras de arte, sino de cosas útiles, de arte utilitario. Y curiosamente ahora David, mi hijo y yo estamos regresando a esa actividad. Yo siempre soñé, fíjate, cuando estaba yo estudiando en San Francisco, California, yo me sostenía diseñando joyería, pero siempre soñé en hacer joyería en escala grande. Y en realidad en muchas partes de Estados Unidos han considerado mi escultura como joyería para arquitectura. Pero poco a poquito empecé a elaborar obras de gran formato y más grandes y más grandes y más grandes. Mi mujer siempre me vacila que siempre quiere una grúa más grande para poder desarrollar la siguiente obra. Ajá. Pero ahora que estamos acá otra vez en México, yo regresé a Torreón. Estaba esperando la oportunidad de regresar a Torreón porque siempre recuerdo la cantidad de gente en esta región con talento. Por todos lados brota el talento. Y sin embargo no hay absolutamente, todavía aún en la fecha, no hay los apoyos que se requieren. Eso por un lado. Por otra parte tenemos una cantidad de recursos naturales maravillosos. Tenemos mármoles de primera, tenemos arcillas maravillosas que lo único que hacen es hacer tabiques, ¿verdad? Con el mismo costo de hacer un tabique, tú puedes hacer una escultura. El tabique lo vendes a $3 y una escultura la vendes en miles de pesos o en el mercado internacional a miles de dólares. Entonces, pues es casi el mismo costo de hacer una cosa y la otra, ¿no? Uh-huh. Entonces, nosotros estamos ahorita cargándonos un poco más al centro de diseño que formamos. Nosotros pues tenemos una capacidad muy grande de producir diseños. Nos sentamos o estamos en un restaurante y estamos haciendo dibujitos y todo. Entonces tenemos una cantidad de diseños y de dibujos que los teníamos ahí arrumbados. Ahorita estamos Cuando haciendo... hablas en plural, ¿a quién te refieres? A David, tu hijo. Y yo, sí. Uh-huh. Empezamos él y yo y formamos un centro de diseño, pero estamos invitando a otros artistas y a otros diseñadores industriales, diseñadores gráficos, inclusive arquitectos que se gradúan y no tienen trabajo. Entonces es una tristeza que muchos de ellos o emigran o se dedican a otra cosa porque no tienen suficiente trabajo.
Entonces lo que estamos haciendo es formar un banco de diseños. Entonces cuando hay un posible cliente, pues le abres toda la gama. Si no le gusta uno, le gusta el otro, le gusta el otro. Uh-huh. Entonces pues tenemos más posibilidades de comercializar. Entonces ahorita estamos haciendo pininos con otras técnicas de fabricación, de producción. Por ejemplo, en lugar de utilizar mármol como hacíamos antes, ahora utilizamos el desperdicio del mármol. En lugar de utilizar lingotes de metal, ahora usamos chatarra y usamos cosas de desperdicio. Pues es un arte con conciencia ecológica. Así es, definitivamente. Entonces le estamos dando el máximo valor agregado a un producto de desecho. ¿Y este es con el objetivo de ponerle la joyería a la arquitectura? No, bueno, pues sí, porque en realidad todo esto es decorativo, es complementos para la arquitectura, la decoración. Entonces hacia allá va encaminado todo esto. Pero más que nada, nuestro interés principal es crear fuentes de trabajo. Tenemos una necesidad tremenda de construir fuentes de trabajo. Nuestra vocación antigua, que era la leche, los huevos, los pollos, pues se está pasando a la historia, sobre todo la leche, ¿verdad? Por la falta de la escasez de agua, y todavía no sabemos a qué nos vamos a dedicar, a dónde vamos. Entonces, pues esta puede ser una de nuestras principales. Yo siempre he pensado que el arte y la cultura podían ser una de nuestras principales fuentes de divisas. Y desgraciadamente nunca en México, en todo México, ¿no? Inclusive en el interior de México. Claro que aquí es más radical todavía, pero no hay los apoyos y las ayudas que debería existir para esta actividad. Ahora, cuando se piensa en una escultura y se piensa, bueno, guardadas las proporciones en Miguel Ángel o en Rodin o en Botero o en Sebastián, sí. ¿Cuáles son las diferencias que marcan a un escultor? Pues por un lado las técnicas o materiales que utilizan, esa es la principal. Y después de ahí pues su concepción, ¿verdad? Simplemente, por ejemplo, Modigliani y Botero pues son los extremos opuestos. Y ahí cada quien tiene pues va desarrollando su estilo y sus gustos, ¿verdad? Claro. Y a propósito de esto, ¿crees que se puede hablar de un estilo particular ya de Rogelio Madero? Claro, y si sí, ¿cómo lo definirías? Mira, yo tiendo mucho al minimalismo, pero al mismo tiempo mi especialidad, y es la misma que David ha pescado, es hacer contrastes muy marcados entre áreas muy simples, de alto pulido, y áreas con mucha textura. Eso es lo que más nos caracteriza, y es en lo que nos diferenciamos de otros artistas. Pero y casi todas las técnicas y materiales que usamos, llegamos más o menos a la misma tendencia. Sí, pero el material no es nada sin el diseño, ¿no? ¿Perdón? Sí, el material no es nada sin el diseño. El diseño, y por supuesto los diseños tienen que variar, porque con algunas técnicas no puedes llegar a obtener ciertas características o resultados, ¿verdad? Claro. Bueno, vamos a seguir entre Laguneros con Rogelio Madero. Regresamos enseguida. Le recordamos nuestros puntos de contacto. Nos dará muchísimo gusto escuchar sus voces y sus comentarios en relación a esta y a las entrevistas que le proponemos. entrelaguneros@gremradio.com.mx, nuestro correo 7124-911, 7126-880, el Twitter es @entrelaguneros. Estamos esperando por usted. El éxito no es hacer bien o muy bien las cosas y tener el reconocimiento de los demás. No es una opinión exterior, es un estado interior. Es la armonía del alma y de sus emociones, que necesita del amor, la familia, la amistad, la autenticidad, la integridad. Carlos Slim. Entre Laguneros. Volvemos. Escucha Entre Laguneros. Javier Garza Ramos y Marcela Pámanes le acompañan. Correo: entrelaguneros@gremradio.com.mx. Teléfono 7124-911 y 7126-880. Y Twitter @entrelaguneros. Entre Laguneros. Continuamos Entre Laguneros y la tarde de hoy lunes estamos conversando con el arquitecto Rogelio Madero de la Peña, escultor.
y bueno, estamos adentrándonos a su quehacer cotidiano, pero también a sus motivaciones y a su forma de entender la vida. Bueno, nos decía Rogelio que ya hay un estilo que está definido, un estilo que te identifica, y a mí me gustaría que en esta parte de la entrevista nos contara sobre el proceso creativo y todo lo que implica la escultura urbana de grandes dimensiones. Bueno, déjame ir un poquito hacia atrás, hacia abajo. Yo desarrollé un sistema para modelar con metales. Lo vas calentando tú con el soplete o con X y lo modelas como si fuera plastilina. Lo interesante de esto es que al momento que tú dejas de calentar, ya la pieza está terminada. Entonces no tienes que pensar en moldes, sino que tienes que pensar en muchas cosas. Entonces es una técnica ideal. Nosotros podíamos poner aquí simplemente con todo el desperdicio que tienen las industrias metalmecánicas. En lugar de irse a la chatarra, parte de eso lo podíamos nosotros utilizar y poner a 200, 300 muchachos a estar haciendo arte y arte utilitario con la pedacería, con los sobrantes que tienen, ¿no? Igual con el mármol, tienen un desperdicio tremendo. Y nosotros lo estamos usando todo eso. Inclusive el polvo, el mármol triturado también lo estamos utilizando. Y polvo de metal. Entonces, ¿y en qué utilizas los polvos estos? Para hacer... Ahorita lo estamos usando en arte utilitario. Pero de igual forma podemos hacer obras de arte que se puedan vender a precios más razonables, ¿verdad? Que sean al alcance de todos los bolsillos. Bueno, cuéntanos de tu proceso creativo. ¿Llega la musa de la inspiración o cómo es? Todos los días me despierto sumamente temprano y me empieza a dar vuelta. Ya me está dando vuelta la cabeza. Entonces eso es lo que me despierta. Ya nomás estoy esperando que salga el sol para poderme ir al taller a trabajar. Pero ¿cómo atacas un proyecto así? Depende. Por ejemplo, depende si es una cosa sobre pedido, ¿verdad? Si es algo que va a ir en un lugar, pues tienes que tomar, eso ahí me sirvió muchísimo también la arquitectura, porque diseñas un producto que va de acuerdo con el entorno, con las cosas que están alrededor. Y si no, pues haces una idea que tienes por ahí, ¿verdad? Que se te ocurrió y la vas madurando. Yo lo que hago muchas veces, normalmente, cuando recién salí de la escuela, yo no sabía qué era yo y qué era la influencia que había tenido de diferentes maestros o diferentes artistas que había yo leído. Entonces estaba totalmente confuso. Entonces me aventé yo a trabajar espontáneamente, lo que me iba saliendo y todo, ¿no? Después me dio la loquera de meterme en la meditación y eso me ayudó tremendamente. Por un lado, porque me la pasaba enojado, molesto, porque como no podía yo hacer lo que yo quería, me la pasaba en plan de choque con la sociedad, con todo mundo, ¿no? Y la meditación me ayudó mucho a relajarme, a centrarme, a conocerme a mí mismo y tener paz, tener tranquilidad, y eso me ayudó a mí tremendamente. Entonces, a partir de eso, ya después, yo me ponía a meditar y me caían, no sé de dónde me llegaban, ¿no? No sé si es una cosa espiritual o no sé de dónde venga, pero eso me llegaba. Entonces ya tenía yo un concepto, una idea, y entonces ya me pongo a hacerla. Entonces ya ahí yo voy haciendo modificaciones o cambios como lo voy sintiendo en el momento, pero ya tengo una idea preconcebida, cómo lo voy a fabricar, más o menos las proporciones, lo que tú quieras. Pero eso me ha ayudado a mí a hacer obras más interesantes, más bonitas, más artísticas. Pero entonces, ¿te lo imaginas, luego lo llevas a papel? No necesariamente. Cuando la gente que me comisiona quiere ver algo, o hago bosquejos o hacemos una maqueta. Curiosamente, muchas veces la maqueta me lleva casi el mismo tiempo de hacer una obra grande. Pero cuando tú lo haces para ti, por el gusto de hacerlo, entonces casi no, yo no necesito hacerlo porque tengo todo aquí adentro, milímetro por milímetro. No me puedo acordar el teléfono de mi casa o de mis amigos, pero si estoy haciendo una obra, cada milímetro de la obra la tengo aquí grabada. Pero ¿cómo calculas, por ejemplo, tus necesidades de material o pues lo tengo, fíjate, es una cosa que se me da así como gentes que pueden hacer cálculos. ¿Y aquí en la cabeza? Hay gentes que pueden hacer cálculos de 4 o 5 cifras así, y a mí pues todo y me doy más o menos una buena idea
de cuánto material voy a usar, cuánta mano de obra, todas esas cosas. Claro que yo empecé haciendo el trabajo yo solo, ¿verdad? Pero sé perfectamente bien lo que pueden hacer por ejemplo, los maestros. Dos de tus esculturas, a mí en lo particular me gustan mucho. Una es el manto de la Virgen, creo que ese sí todos lo hemos visto. La otra yo no la he visto, pero la he visto en fotos, que es la serpentina del aeropuerto de Es muy interesante, está sí. como montada en una pared y es una serpentina que se está doblando. Sí. Porque pues eso es cómo llegaste a ese concepto. Fíjate, la escultura de Albuquerque fue un parteaguas para mí, porque lo primero que se me ocurrió fue el tema. Era un concurso internacional y ellos pedían que toda la gente que llegara o se fuera de Nuevo México se sintiera con un ambiente de fiesta, de alegría. Entonces a mí se me vino la idea, una serpentina, tú ves una serpentina y dices, aquí hubo pachanga, ¿no? Definitivamente. Y todos los demás artistas que compitieron pues, se fueron más a murales, casi nada tridimensional, porque era un muro de retención y no podía cargar suficiente peso. Pues la serpentina, aunque fuera en metal, era relativamente ligera. Claro que la reforzamos por atrás, donde no se viera y todo eso, estructuralmente, para que no la fuera a romper el viento, lo que tú quieras, ¿no? Pero, pues fue una experiencia muy interesante para mí, porque fue un parteaguas, fue una cosa totalmente diferente. Y de ahí para acá, he estado trabajando mucho con ese concepto. Inclusive ya el manto de la Virgen ya es más de ese estilo, de esa técnica, ¿no? Pero igual fue con el fiesta serpentina. No, fíjate que aquí la idea era originalmente de hacer el manto de la Virgen bajo una tolvanera, bajo una tormenta, ¿no? Entonces hice algo con el manto flotando, muy libre, que por cierto a mí es lo que más me ha gustado, me gustó muchísimo esa, pero era tremendamente difícil de construir, porque siempre se pensó en hacerla en 30 y tantos metros para que fuera más grande que el Corcovado, que era en ese tiempo la escultura cristiana más grande del mundo. Entonces, hacer esa obra de 33 metros era extremadamente costoso por un lado, y por otro lado, era una manga de viento. Tú estabas absorbiendo el viento no filtraba, no pasaba. Entonces, era tremendamente difícil y costoso fabricarla. Entonces, empezamos a dejar que fluyera el viento con una cruz, con X. Y entonces, David sacó una opción muy padre, y yo saqué la otra, pero este es más minimalista. Entonces como que todo el mundo se fue más al minimalismo, a lo más simple, a lo más sencillo. Queremos pronto, parece que va a haber oportunidad de hacer la de David. Entonces va a ser otro manto, pero diferente hasta cierto punto. A mí lo que me llama la atención son las figuras curvas de la escultura. Sí. Porque generalmente cuando pensamos en escultura, y sobre todo en la escultura, en la gran escultura urbana, son figuras más geométricas, ¿no? Más planas. Y muy pesadas, muy toscas, sí, muy voluminosas. Es algo más ligero, no más. Definitivamente. Muchas veces es más difícil hacer una cosa minimalista que hacer una cosa compleja, porque tú le metes un poquito más, un poquito menos y se pasa. Se notan los errores, es como el solista en la orquesta. Sí, así es exactamente. Entonces tienes que ir más allá, lo estás purificando al máximo, a donde ya no puede más ni para un lado ni para otro. Claro. Entonces, ¿en tu obra hay más inspiración o más razón? Inspiración. ¿Y qué cuenta más en tu obra, la creatividad o el esfuerzo? Mira, yo disfruto tremendamente la fabricación. Una vez que termino la obra ya, se acabó el chiste, ya no tiene para mí ningún mérito, ningún valor, ¿no? Claro que vivimos de esto y hay que venderla, pero para mí lo que me motiva, lo que me mueve es estar fabricando. Pero espérame tantito, sí, Rogelio. Sí. Entonces, cuando pasas por el manto de la Virgen, o cuando le ves a alguien la figura del manto colgada, sí me da gusto. O cuando en alguna casa hay una reproducción. Claro que te da gusto haber hecho las cosas, ¿no? Pero ya pasa un segundo término, tercer término, ya no. Sin apegos, pues. Sí, en realidad sí. Ya es más vanidad. No es como un hijo. Hay muchos escultores o pintores o algo que, ay, me están arrancando un hijo. No es para tanto. No es para tanto. Lo bonito es estarlo haciendo, ¿verdad? Ese es el camino que te conduce. El camino, sí.
Hace rato estabas platicando de algunos materiales con los que trabajas, el acero, el mármol. Tú has hecho analogías entre los materiales, las características de los materiales y las personas. O sea, por ejemplo, el acero te remite a una persona, el mármol a otra, la resina. No precisamente, pero sí visualizas, bueno, los mismos materiales te jalan o te empujan hacia cierto tipo de diseños, ¿no? Yo cuando recién me fui a Estados Unidos, después de acabar la escuela, me fui a Nueva York y estuve trabajando con un escultor de mármol italiano. Pero este maldito nos daba unas friegas y nos pagaba muy mal, entonces yo no pude disfrutar Nueva York porque estaba con el perro del hortelano viendo mil cosas y yo no podía disfrutarlo. Sin embargo, en San Francisco fue para mí al revés. Desde el segundo día que llegué conseguí un buen trabajo, entonces me la pasé de maravilla. Aparte, pues es una ciudad maravillosa. Pude asistir a una escuela en las tardes, en las noches, que es una de las mejores escuelas del mundo de arte. Entonces, para mí fue maravilloso San Francisco. Ahora, Rogelio, déjame preguntarte, si tú tienes una clasificación de tus obras, digo, tú nos has dicho que hay muchas obras que haces por encargo, pero hay obras que te gustan, inclusive claro, de las que haces por encargo de manera particular. ¿Y cómo tienes esa clasificación de obras tuyas? Bueno, trato de vender algo que a mí me gusta, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, aunque sea una comisión, pues hago algo que quiero hacer, no es algo que el cliente quiere que yo haga, ¿no? Uh-huh. Me tiene que dar libertad absoluta para hacer mi trabajo. Pero de todas las obras que tú has generado, ¿cuál es la que más te ha gustado? Ay, caray, la que estoy trabajando en ese momento. Claro. ¿Y hay alguna que hayas dicho, esta no me gustó, esta no me salió? Bueno, pues hay algunas que después la observas y dices, ay, ¿cómo no le hice así? O le debí haber hecho eso y si hubiera mejorado. Inclusive muchas veces sí modifico las obras hasta un después. Uh-huh. David, mi hijo, está peor que yo en ese sentido. Les quita y les pone y les pone y les quita y se queda pegado con una obra hasta que la deja 100% a su gusto, ¿no? ¿Tú eras así de más joven? No tanto, no tanto, un poco, pero no a ese grado. Oye, Rogelio, dicen que el alumno supera al maestro. Ojalá. ¿Tú cómo pues, ves a David? Ahí va, él va bien, va encantado y también se divierte mucho haciéndolo, ¿no? Sí, su trabajo es maravilloso. Pero por supuesto que pues ya están viviendo en otra era, ¿verdad? Para él ya el mundo de la comercialización y las formas y todo eso, el mundo ya está a tu alcance, simplemente a través de los medios de comunicación, de las computadoras y todo eso, que es fantástico, ¿verdad? Yo lo entiendo y lo siento, pero yo soy de leña todavía. Ahora, ¿en qué se nota que ya tienes un nombre en el mundo de la escultura? En el valor que alcanza tu obra, en la cantidad de pedidos o de obra que te solicita. Pues es muy relativo. Yo creo que es la satisfacción que te brinda eso de haber hecho lo que has hecho, ¿verdad? Uh-huh. Claro que todos quisiéramos haber logrado más y lo que tú quieras, pero pues hay épocas de la vida que es difícil vender, que no te llegan las cosas tan fácilmente. Pero no porque tu obra no sea de calidad. Exactamente. Sino porque batallaste o por donde vives o como le haces tú para vender. Desgraciadamente yo nunca hemos logrado, ni David ni yo, trabajar con dealers o con galerías. La mayor parte de los galeristas son explotadores, son abusivos con los artistas. Entonces, pues preferimos vender directamente. Entonces, pues eso te limita un poco en el aspecto de ventas, ¿no? Uh-huh. ¿O es que te dedicas a crear y a producir o te dedicas a vender? A vender, sí. Por lo general, la mayor parte de los artistas nos gusta estar clavado en el taller produciendo, experimentando lo que tú quieras y evadimos un poquito la cuestión de relaciones públicas y la comercialización. Ese es otro proyecto que tenemos. Todos los artistas sentimos igual. Entonces ahorita estamos formando una comercializadora para vender nuestros productos y al mismo tiempo lo de muchos otros artistas que batallan para sobrevivir, que son buenos artistas, pero que dependen absolutamente del mercado local y no es suficiente para poder vivir bien. ¿Es incierto el mercado de las obras escultóricas? Localmente en Torreón es pésimo, es muy bajo. Sin embargo, yo he tenido muy buena suerte de vender muy buenas obras a gente de Torreón.
pero por lo general es bastante difícil el mercado. Ahora, cuando te buscan, ¿quiénes te buscan o cómo te buscan? Alguien ve una obra mía en algún lado y quién la hizo y se contactan conmigo, ¿no? Entonces, como te digo, yo soy de leña, es de pasar la voz y de así, ¿no? Pero pues ya David está cambiando radicalmente todo el aspecto de la comercialización, ¿verdad? Estamos mejorando, estamos cambiando. Yo fui de los primeros que sacó una página de internet, pero nunca sirvió, nunca estuvo bien. Ahorita ya le estamos dando mejor forma y todo, y esperamos que llegue a un panorama universal, ¿verdad? En todas partes del mundo. Y ya lo estamos viendo, ya se está logrando. ¿Se cotizan bien tus obras? Sí. No me gusta comentar estas cosas en público. Pero o sea, sientes que hay una valoración. Es que es eso. Sí, claro que sí. Más que nos digas cuánto, es que si hay una valoración a tu trabajo. Claro que sí, estoy pero contento. Te ponga rojo. Bueno, también hay algo que es importante y es ¿cuál es el valor de la escultura? ¿Para qué sirve una escultura? Esa es una pregunta muy difícil, muy difícil. Algunas gentes las disfrutan, otras gentes es una presunción, ¿verdad? Decir, yo tengo una obra de fulano de tal o lo que tú quieras, ¿no? Y otros lo ven como un negocio. Actualmente se considera que el comercio del arte es una de las actividades más lucrativas, que tiene más valor agregado. Entonces mucha gente y muchas corporaciones están haciendo colecciones muy grandes como negocio, como inversión. Yo, por ejemplo, lo poquito que recibo, lo que me cae, pues lo invierto en hacer más obras. Aunque no tenga pedidos, pues estamos haciendo continuamente obras. Sabemos que un día se van a vender y yo le gano más a eso que si la pongo en la bolsa de valores o la meto en un banco, ¿verdad? Ahora, ¿qué papel juega la escultura urbana en la percepción que tenemos sobre una ciudad? Pues debería ser mucho más, ¿no? Porque pues es lo que, los íconos, es lo que realmente viste, lo que le da vida a una comunidad, a una ciudad, y lo que hace ver si hay cultura, si hay apreciación por el arte en la región o en esa área, ¿verdad? Muy bien, es tiempo de hacer una nueva pausa comercial, regresamos enseguida, estamos entre Laguneros, muchísimas gracias por su sintonía, usted nos sigue a través de 880M y de 91.1 QFM, la estación que te escucha. Le recuerdo también que esta entrevista usted puede escucharla a través de www.gremradio.com.mx y durante la semana una fracción de la entrevista está en Siglo TV. Regresamos. No inviertas todo tu tiempo en un solo esfuerzo, porque cada cosa requiere su tiempo. Immanuel Kant. Entre Laguneros. Volvemos. Escucha Entre Laguneros. Javier Garza Ramos y Marcela Pámanes le acompañan. Correo: entrelaguneros@gremradio.com.mx. Teléfono 7124-911 y 7126-880. Y Twitter @entrelaguneros. Entre Laguneros. Estamos ya en el último bloque de Entre Laguneros y vamos a aprovechar el tiempo en todo lo que cabe, Javier, porque hay todavía mucho que preguntarle a nuestro invitado de esta tarde, a quien le seguimos agradeciendo que haya aceptado el conversar con nosotros, el arquitecto Rogelio Madero de la Peña. Nos quedamos hablando sobre el papel de la escultura urbana y decías que era una muestra de la apreciación de una ciudad por el arte. Hablando ya de la laguna, ¿qué escultura sientes que sobra en el paisaje urbano de la laguna? Ay, caray, sobra. Sí, que no debería de estar. Pues hay unas 2 o 3 obras que no tienen ningún mérito, ningún valor, ¿no? Y que fueron hechas por pintores y no, se las dieron por compromiso. ¿Cuáles, Rogelio? No. ¿No me vas a decir? ¿También te vas a poner rojo? Bueno, ándale pues. No al público. Es muy difícil juzgar o criticar a otro artista, ¿no? Claro. ¿Y hay una que haga falta? Definitivamente muchas. ¿Como cuál? Mira, ¿qué sería? Nosotros estábamos peleando por hacer un parque escultórico, como hay en muchas ciudades, en Japón, en Nueva York, en muchas ciudades cosmopolitas. Y la idea era hacer concursos, una bienal,
y hacer competencias donde artistas de nivel mundial o locales, o el que ganara, hiciera una obra de relieve, y esa obra se iba quedando aquí, ¿verdad? Entonces sería como un museo al aire libre, en el exterior. Pero pues se quedó truncada ese proyecto por los cambios políticos, y pues no se le dio seguimiento, no lo apoyaron. Después salió un individuo a hacer algo similar en Gómez Palacio, pero totalmente mal desarrollado, y quemaron la oportunidad o la posibilidad, a pesar de que vinieron artistas jóvenes, pero de todas partes, de muchas partes del mundo, de Argentina, de otros lados, ¿no? Y ¿Lo del mármol? ¿Mandé? ¿Lo Sí. del mármol? Y fue una quemazón porque todo quedó mal, no les pagaron a la gente. Total, fue un fraude, desgraciadamente. Entonces, volver a iniciar una cosa así, cuando ya hubo una experiencia negativa, va a ser mucho más difícil que haberlo hecho inicialmente bien. Qué triste, ¿no? Desgraciadamente. Ahora, Rogelio, ¿hay algún lugar en particular de todo el paisaje urbano de la laguna donde esté haciendo falta esa escultura que a lo mejor tienes en la mente? Pues del otro lado del río no se ha hecho absolutamente nada, como es Palacio y Lerdo. Yo creo que por allá se están quedando un poquito más atrasados, ¿no? Ajá. Pero hay cantidad de espacios y de lugares que ameritan, y no nomás obras mías, hay muchísimos artistas que pueden hacer. De lo que hay instalado en la ciudad, en Torreón específicamente, ¿qué es lo que más te gusta que no sea tuyo? Me agarras un poquito frío. Es que tampoco pues es hay que muchas, no hay nada en realidad, tampoco hay ¿no? muchas. No Pero hay. alguna escultura que te llame la atención, que dices, esa escultura me gusta, que tú consideras bella o la más bella, o que hayas dicho, me hubiera gustado hacerla. O está bien, se ve agradable. Pues es que no hay. Así de fácil. Muy bien. Ahora, Entonces tampoco nos vas a decir cuál es la más fea, ¿verdad? no, tampoco. Tampoco. ¿Tienes algún proyecto que estés aplazando, que quieras hacerlo, pero las circunstancias no te lo han permitido? Tenemos una cruz. Yo no soy muy religioso, pero sí me considero espiritual. Me siento que soy parte del universo, como tú le quieras llamar, ¿no? Y sin embargo, me gustan los temas religiosos. He hecho muchos temas religiosos y de otras religiones, no nada más cristianas. No sé si porque toda mi vida he visto Cristos, tengo una idea bastante interesante, que por cierto David la diseñó en un papel así, un fin de año, y me gustó a mí. Él todavía no se metía a hacer esculturas, e hicimos la maqueta, y me encanta porque es un Cristo que está siendo tallado de una cruz cuadrada, así estándar, normal, ¿no? Entonces es como si la estuvieras labrando. Entonces enseña parte del Cristo, y lo demás es la cruz. Pero está muy bien logrado. En acero. Pues le hemos hecho en acero y en bronce, más o menos el mismo tema. Y esta escultura sí va a ser en Saltillo, de 80 metros de alto. Pero el señor obispo de Saltillo no le gustó la idea y no se hizo. Desafortunadamente en la iglesia hay más política que en la política. Es que luego también las obras son controversiales, ¿no? Sí. La verdad es que así como escuchas maravillas de alguna obra en particular, así también hay inclusive artistas que tienen muchos detractores. Sí, del manto de la Virgen al principio había mucha gente que se oponía, ¿verdad? Que por qué no hacíamos una obra netamente abstracta en lugar de hacer algo representativo, que no todos eran católicos o cristianos en la región, entonces, y menos cristianos, católicos, porque los cristianos pues no aceptan representaciones de la Virgen. Pero bueno, al final de cuentas esos son simbolismos, ¿no? Es decir, claro, es una obra de arte. El ángel de la independencia que se parece a algo, pues, pagano. Claro. Y hemos hecho la diosa Nike 1000 veces y otros temas, ¿verdad? De otras religiones, judías. Pero ¿debe de estar esa polémica dentro del arte o es mejor que queden separadas? No tiene ningún caso. Son berrinches o caprichos o simplemente fanáticos, ¿verdad? Que no se pueden salir de la raya de una religión o de una tendencia. Y sin embargo, algunas de las grandes obras de la historia del arte han sido patrocinadas por organismos religiosos, ¿no? Organizaciones religiosas. Claro, sobre todo anteriormente, ¿verdad? Los mismos Medicis y
Inclusive que no, muchos de ellos que no tenían ningún valor. Se convertían en mecenas, ¿no? Sí. Ajá. Ahora, Rogelio, dadas las características del tipo de escultura que tú haces, escultura monumental, se antoja a veces hasta peligroso. Yo recuerdo haber visto algo de cuando estaban formando el manto de la Virgen que tenían en el taller ahí por el Boulevard Independencia, y bueno, es soldadura, es altura, es definitivamente, peso. Definitivamente. ¿Cuáles son los riesgos ya físicos? Eso precisamente, sí. Simplemente el manto de la Virgen son 48 o más toneladas y andarlas moviendo y subiendo. Es más, cuando nosotros nunca la habíamos visto parada, la fabricamos horizontal en el este, ¿no? ¿Y no tenías temor de que una vez que la pararan se cayera? No temor, pero mira, estaba chinito cuando voy viendo que se iba levantando, que se iba parando. Era una cosa así, pero impresionante, porque nunca la habíamos visto así, ¿verdad? No pensábamos que iba a ser tan espectacular, que se iba a ver tan interesante, ¿no? Que siempre la ves desde abajo. Así nomás, totalmente. En algunos espacios era más alta que nosotros, entonces no alcanzábamos a visualizarla. Entonces, puro cálculo, a puro ojo, ¿verdad? ¿Alguna vez has tenido un accidente? Afortunadamente no. Menores, ¿verdad? Que te lastiman la rodilla y cosas de ese tipo, como ahorita. Pero no una quemazón. No, afortunadamente. Quemadas simples todos los días. ¿Y tienes alguna manía o alguna superstición cuando trabajas? Nada. ¿Y que tienes que traer los calcetines de algún color o ese tipo de cosas? No. Porque hay muchos dados. ¿Tú traes los calcetines No, de algún color? yo tengo algunas, pero hay mucha gente que es muy, sobre todo artistas o gente muy creativa. Lo que sí es que en el taller tengo que traer botas de esas por las dudas, ¿verdad? No, pero eso no es superstición. No, a lo que me refiero que salgo de ahí y puro guarache, no me pueden poner, voy a bailes y voy a fiestas en guaraches porque ya no aguanto seguir usando las botas de trabajo. Los pies encerrados. Pero supersticiones, nada, cero, no. Hay ruido cuando estás tú en el proceso creativo, ¿no? Es de alguna manera el soplete hace un cierto ruido. Sí, los meriles y todo eso, ¿no? Pero en realidad el problema que tuvimos cuando José Ángel estaba de presidente municipal fue un mito, fue un capricho, un berrinche, porque como el gobernador nos estaba apoyando, entonces todo lo que venía del estado era tirarle zancadillas y puñaladas y todo. Andaban clausurando el taller Pues cerraron el taller por 4 meses, robaron. Pero a ti no te aturde el ruido en lo personal. No, en lo personal no. Trabajas. No, para nada. Yo creo que estoy ya sordo o acostumbrado. Pero entonces no hay oportunidad así, por ejemplo, como un pintor que de pronto la musiquita, un ambiente más relajado. Bueno, ahorita en mi oficina, cuando estoy en mi oficina sí oigo música. Para mí la música es lo más cercano al espíritu, al alma. ¿Y qué tipo de música escuchas? De todo. Jazz, música clásica, inclusive latino, caribeño, brasileño, me fascina la música. ¿Te gusta todo tipo de Casi todo. El rock fuerte no lo aguanto, no lo soporto, pero casi todo lo demás sí. ¿Tienes algún tipo de estímulo que te ayude a detonar el proceso creativo? El dinero. Ha sido más sincero. Pero a ver, pues nada más porque café, vivimos de eso. Coca-Cola o algo más fuerte. No uso absolutamente whisky, nada. Un tequilita. Nada, ¿no? Absolutamente nada. Tú no eres de los artistas de ni que marihuana, se tienen que echar un churro antes de absolutamente nada, ¿no? Fíjate, nada. No tomo ni café para acabar pronto. No, entonces. No necesito absolutamente para nada. Al contrario, me sobra. Quisiera tener más fuerza para seguir trabajando más tiempo. Ajá. ¿Tú crees que el mundo del artista, del creador, tenga que ir en paralelo con el mundo de la política, o que ambos tengan que poner un pie en un aspecto y en el otro? Ay, pues desgraciadamente para sobrevivir tienes tú que tocar base con los mecenas, ¿verdad? Entonces tienes que hasta cierto punto colaborar de alguna forma con ellos, ¿no? Ajá. Sea lo que sea, el que sea. Es triste, pero pues es la realidad, ¿verdad? O vendes o no vendes. Entonces, pues no te vas a prostituir, pero pues sí tienes que vivir, comercializar de una manera o de otra. Oye, ¿y en la sangre no traes ideas revolucionarias? ¿Perdón? ¿En la sangre no traes ideas revolucionarias? Pues sí, fíjate que sí, pero no me da tiempo para más.
sí quisiera que hubiera cambios muy radicales. Y es más, estaba yo ya, si no tuviera la edad que tengo, yo me hubiera lanzado a formar otro partido político, porque no vamos a ningún lado con lo que tenemos. No lo hurtas, lo heredas, ¿verdad? Sí. Oye, Rogelio, déjame ir a una seccioncita muy chiquitita, sí. Son unas 6 preguntas si acaso, donde yo te sugiero una idea y tú me respondes lo primero que se te ocurre. ¿Las esculturas sirven para? Embellecer. ¿Ser artista es? Una satisfacción personal. Si volviera a nacer, ¿volvería a? Yo creo que sí, ser artista, ser escultor. ¿Quién sabe mi siguiente reencarnación? No sé. ¿El precio por hacer lo que me gusta y es? Me gustaría que fuera más. Cuando termino una escultura siento que satisfacción. El mejor reconocimiento a mi obra sería yo mismo. Cuéntanos de tus gustos más banales. ¿Qué tipo de comida te gusta? Ay, caray. Fíjate que yo tengo una escoliosis tremenda en la espalda y eso me causó por muchos años problemas en el aparato digestivo y en todo, ¿no? Inclusive yo me la paso con dolores casi todo el tiempo. Curiosamente, cuando yo me pongo a trabajar se me olvida completamente todo lo demás. Entonces hasta cierto punto pues es un enervante lo que fuera, ¿no? El trabajo me aísla, me saca del dolor. Pero pues no tengo así nada. Soy muy chiple para la comida. Soy alérgico totalmente al chile. Muchas veces me dice, por ejemplo, la gente que no tiene nada de chile y con una mugrita de chile que tenga, me hace un daño terrible, dolores de cabeza y etcétera. ¿Tu ciudad favorita? Ay, caray, me la pones muy difícil, pero me encanta California, me fascina California. ¿Libros? ¿Qué tipo de libros te gusta leer? Hace años que dejé de leer, la mera verdad. ¿Por qué? Porque me he vuelto muy flojo y todo lo veo en televisión. Bueno, ¿qué películas te gusta? Ay, caray. Pues soy muy cinófilo, me gustan muchas películas. Pero no soy de mucha matanza, ni mucha violencia, ni cosas de ese tipo. Me gusta mucho donde hay lugares bonitos, donde la música es bonita, o va de acuerdo con mis gustos, ¿verdad? Uh-huh. ¿Qué escultores te gustan? Hay muchos, Isamu Noguchi, Henry Moore, Modigliani, el mismo, del libre pensador, Rodin, muchos artistas. ¿Y nacionales? ¿Nacionales te gusta? Fíjate alguno? que estoy muy distanciado de los artistas mexicanos, como yo vivía acá en el norte, y estoy muy desligado del centralismo, del Distrito Federal, entonces conozco muy pocos. Hay una mujer, una señora que hace cosas muy bonitas, tiene un nombre francés, se me va, pero hace cosas muy bonitas. Ahora, Rogelio, tu obra se va a quedar ahí, ¿no? Ahí está. Sí, ¿no? ¿Es una manera de trascender? Definitivamente. ¿Piensas en ello cuando creas? Claro que sí. Bueno, va junto con, de la mano. ¿Y cómo te gustaría ser recordado? Pues ya no me importa, ya no estando aquí. Que la gente piense lo que quiera, ¿no? Pues sí, la mera verdad. A ver, ¿y de la laguna? Bueno, aunque sí me gusta mucho la idea de la reencarnación y todo eso, ¿no? ¿Y en qué te gustaría reencarnar, No sé, pero sí creo que es razonable, ¿verdad? Es lo que a mí me da... Parece lógico. Me hace pensar qué estoy haciendo aquí, ¿verdad? Claro. Si no sintiera que hay reencarnación, no entiendo qué estoy haciendo ahorita aquí. Oye, Rogelio, ¿qué rinconcito de la laguna te gusta más? ¿Dónde te sientes pues más en contento? El río, alrededor del río. Hemos estado yendo un poco al cañón de Jimulco y hay unas áreas arriba donde están todos los veneros y todo eso muy bonitas. El agua, a mí, pues aquí es lo que más te hace falta, ¿no? El cañón de Fernández, todo eso es maravilloso. Uh-huh. Oye, déjame nada más retomar esto que decías, esta inquietud que están ustedes ya haciendo realidad a través de este taller. La gente que estuviera interesada, porque seguramente surgirá alguien que quiera tener más información, ¿a dónde puede recibir la información? Mira, casi todo lo tenemos en las casas de la cultura, en las casas del artista. Muy bien. Sobre todo en la de Independencia. Bueno, y entonces pues ahí está el punto de contacto. Rogelio, pues muchas gracias por estar con nosotros, al por contrario, aceptar esta gracias por la conversación, que la hemos disfrutado muchísimo. Javier.
Gracias, Marcela. Buenas tardes. Nos vemos el próximo lunes y a partir del jueves de entrevista en Siglo TV. Me parece muy bien. Gracias, Lucero, Israel, Roberto, que siempre permiten que nosotros lleguemos hasta usted. Que tenga una buena tarde y que el próximo lunes haya tiempo de encontrarnos nuevamente Entre Laguneros. Grem presentó Entre Laguneros. Entre Laguneros. Los esperamos con una nueva entrevista la semana entrante. You, 91.1 FM, 880 AM. la estación que te escucha.